Una pequeña introducción que quería hacer era un momento bastante increíble que estamos viviendo en estos días. Por un lado, Marcelo nos mostró uno de los lados negativos, que es el hecho de las fake news, cómo nos pueden estar afectando a nuestros gobiernos, democracia, la forma que queremos vivir como sociedad, pero también muchos de estos avances han tenido efectos positivos y muy interesantes. Por ejemplo, ya gracias al área de inteligencia artificial, en particular Machine Learning, hace algunos años ya es posible detectar diferentes estados mentales a partir de imágenes de resonancias magnéticas. Hace algunos años también, por ahí por el 2012, IBM logró desarrollar el sistema Watson con procesamiento de lenguaje natural que permite responder preguntas, entender la pregunta, reestructurarla y representarla de una forma que pueda acceder a una base de conocimiento, responder al punto que gana en este juego que se llama Jeopardy. Que para los que tienen mi edad quizás se acuerden del Tiempo es Oro, los más jóvenes probablemente ni saben de qué estoy hablando, pero no importa. Desde el año 2008 ya existe la tecnología para desarrollar vehículos autónomos. El primer challenge partió sobre un desierto, que es como esta imagen que se ve acá, pero ya después estos vehículos pudieron andar en ciudades, en Estados Unidos, al menos en Pittsburgh y en Arizona. En Phoenix hay algunos de estos pilotos, Uber tiene algunos de ellos. Todavía hay varias cosas que resolver respecto a temas éticos, cuándo decidir si es que choca un gatito o una viejita, pero digamos la tecnología existe y probablemente la vamos a empezar a ver muy pronto en el día a día, incluso acá en Chile. Otra aplicación interesante con redes neuronales es esta que permite obtener estilo en arte. Por ejemplo, aprender estilo de cierta música y después generar automáticamente música, por ejemplo, como deep jazz. Una de las también de las actividades que ha generado como mayor interés ha sido esta de juegos. DeepMind, esta compañía que está en Londres y que compró Google, logró desarrollar una serie de algoritmos que permitieron ganarle al campeón mundial de Go. Después de que Deep Blue de IBM en los años a finales de los 90, comienzos del 2000, logró vencer en ajedrez, se decía, bueno, el siguiente gran desafío es ganar en Go. El espacio de posibilidades de un juego es mucho mayor, va a tomar varias décadas, y cuando se le logró ganar al campeón mundial fue más o menos inesperado. Dentro de los temas de estilo también se puede ver que actualmente uno puede, por ejemplo, poner un elemento y capturar el estilo de fondo y después reemplazarlo acá. Y esto de Style Transfer también ha tomado harto interés y nos hace cuestionarnos de qué es arte y qué nos diferencia como seres humanos de las máquinas. Si es que arte es eso, entonces, ¿para qué estamos acá? Bien, pero han habido algunos problemas, ¿ya? Uno de ellos, también referido a este tema que mencioné, de los vehículos autónomos, es que uno de estos vehículos mató a una mujer en Arizona hace un par de meses, ¿ya? Al parecer ella venía de un lugar un poco oscuro, venía con una bicicleta acá adelante y no recuerdo si en el debug que le hicieron al sistema pasó que el sistema no detectó a la mujer o la detectó y decidió seguir. Entonces, cuando ya ponemos tecnología como esta en el día a día y de repente vemos que los efectos son al punto que después a quién le echamos la culpa, ¿ya? Por ejemplo, hay tecnología que nos permite quizás hacer un diagnóstico médico, pero nos da más tranquilidad que lo haga un médico, porque después si se equivoca podríamos preguntarle, bueno, pero ¿qué fue lo que le hizo pensar que yo tengo esta enfermedad y tengo que hacer este tratamiento? Podríamos ver alguna alternativa. Con un sistema así puede que las predicciones sean muy buenas, pero en ese 1 o 2% que falla, no sabemos realmente qué es lo que tiene en mente la máquina, si está razonando realmente. También hay aspectos relacionados con sesgo, ¿ya? Esta es una noticia en particular relacionada con un estudio que se hizo sobre decisiones que tomaban
algunos jueces en Estados Unidos de tomar en prisión preventiva algunos casos. Y resultó que con situaciones que eran muy similares, con los mismos perfiles y crímenes, si es que eras de raza afroamericana tenías una mayor probabilidad de que quedes en prisión preventiva que si eras blanco. Entonces aquí esto nos dice que hay algunas cosas en estos algoritmos que no estamos entendiendo y que están afectando de manera muy fuerte cómo nosotros después lo desarrollamos esto en sociedad. Aquí hace un par de meses también, este mismo año, en una charla César Hidalgo, quizás ya lo ubican la mayoría acá, profesor de MIT, chileno, planteó que quizás podíamos armar un plan en el cual se reemplazaran a los representantes, ya sean senadores, diputados, políticos en general, por inteligencia artificial. Y que podría ser que derrotemos, no sé, corrupción, pero ¿quién arma esa función de pérdida que finalmente va a hacer que se tomen decisiones de repente de política pública o que de repente grupos que tengan alguna agenda particular puedan también poner sus comentarios dentro de algunas leyes? ¿Ya? No queda tan claro. Entonces todo esto hizo que Michael Jordan, que quizás a algunos les suena el jugador de básquetbol, pero Michael Jordan también es un profesor muy famoso en el área de Machine Learning de la Universidad de California en Berkeley, y él escribió este post donde dice tenemos que darnos cuenta que el diálogo público actual sobre inteligencia artificial, que se enfoca en un conjunto muy, muy pequeño de la industria, ¿ya? Y de la academia, tiene el riesgo de cegarnos respecto de algunos desafíos y oportunidades, ¿ya? En particular, él menciona acá, de la misma forma que se construyeron puentes y edificios y que cayeron, ¿ya?, en la antigüedad, de formas que no se esperaban y con consecuencias muy trágicas, muchos de nuestros sistemas actuales de toma de decisiones y que usamos a escala social están teniendo algunos problemas muy importantes, ¿ya? Y de la misma forma que la gente construyó edificios y puentes antes de que hubiera ingeniería civil, actualmente estamos tomando estos sistemas y los llevamos a la sociedad y sin tener un conocimiento muy bien de cómo funcionan, ¿ya? O sea, sabemos más o menos cómo operan, obviamente. Hay científicos que crean nuevas arquitecturas de redes y tienen algunas intuiciones o insights, como mencionaba Marcelo, que si esta red tiene esta arquitectura me permite predecir mejor esto, pero la duda es, ¿pero está realmente haciendo inferencia, aprende, tiene sentido común? Y la verdad es que muchos ejemplos muestran que no. Hay casos adversarios que muestran que una red que puede clasificar con un rendimiento mejor que los seres humanos objetos en una imagen, si uno le cambia de repente algunos píxeles o le aplica un poco de ruido que para un ser humano sería la misma imagen, cambia inmediatamente el rendimiento de estas máquinas. Entonces no están haciendo el mismo tipo de procesamiento cognitivo y con sentido común que tenemos nosotros. Y entonces ahí surge un aspecto que tiene que ver con nosotros. Estos modelos son muy buenos, pero son complejos, pero necesitamos saber lo que están haciendo, por qué toman ciertas decisiones. Y el 25 de mayo de este 2018, en Europa entró en vigencia el GDPR, o General Data Protection Regulation. Si bien tiene que ver principalmente con proteger la privacidad de los datos de los usuarios, es decir, entre las leyes existe el derecho a ser olvidado. Yo puedo pedirle a Google o a Facebook, ¿sabes qué? Borra todos mis datos, ¿ya? No quiero aparecer en la red, no quiero que alguien haga una búsqueda y me encuentre. En Chile estamos lejos de ese tipo de ley. O sea, en cualquier parte aparece nuestro root, nosotros damos el root sin darnos cuenta, nuestros datos están cruzados entre todas las empresas. Les puedo asegurar que si usan algún software, ese software le vende todos nuestros datos a otras empresas, y la verdad que estamos muy despreocupados de eso, ¿ya? Pero eso tiene un efecto importante, ¿ya? En el momento en que nosotros vayamos a pedir crédito, postulemos a un trabajo, vayamos a una ISAPRE, veamos nuestros planes de AFP, tienen esos datos y pueden hacer inferencias y se pueden tomar de pronto decisiones sesgadas de las cuales ni siquiera vamos a estar conscientes. ¿Bien? Pero otra cosa importante en el GDPR es que aparece
en una de las cláusulas este derecho a explicación, ¿ya? Y de forma más particular, bueno, se pide que en esta ley tiene que haber un profiling, o sea, un obtener el perfil del usuario que no revele, por ejemplo, origen étnico o racial, opiniones políticas, creencias filosóficas o religiosas. ¿Estamos seguros que las compañías en Chile que tienen nuestros datos no pueden predecir, por ejemplo, estas cosas? No, porque no sabemos ni siquiera qué método usar. Así que, bueno, pero dentro entonces de estos recitales también aparece esta noción de derecho a explicar. Quiero que esta máquina me explique por qué decidió que yo no puedo tener este plan de salud. Y si lo hizo una red neuronal, te va a decir, bueno, la neurona 50 se activó, entonces por eso. No nos sirve, ¿cierto? ¿Qué otras iniciativas hay? Este año apareció la primera ley para examinar sesgo algorítmico en agencias del gobierno en Nueva York. Entonces, esto va a empezar a crecer. ¿Ya? Y nosotros que estamos en el área de datos, de informática, tenemos que ser bien conscientes de lo que significa e incluso tener un aspecto más allá que simplemente aprender los algoritmos, métricas de evaluación, cuáles funcionan mejor, es tener una noción bien importante del impacto de esto. Ahora, ¿cómo podemos explicar las decisiones o predicciones que hacen estos modelos de aprendizaje de máquina? Marcelo mostró que al comienzo ellos, en una investigación para detectar si es que eran creíbles o veraces alguna información que aparecía en las redes sociales, usaron un árbol de decisión y con modelos actuales basados en redes neuronales hay rendimientos mucho mejores, pero el árbol de decisión tú lo puedes explicar. ¿Ya? Entonces aquí hay un trade-off importante. Queremos un modelo que funcione muy bien, pero que no entendemos lo que hace, o vamos a tener que inventar formas nuevas para poder entender lo que hace, o preferimos un modelo que quizás se puede equivocar, pero sabemos cuándo y por qué se equivoca y cuándo y por qué funciona bien. ¿Ya? Es una discusión que tiene que ver más con política, pero también con conciencia. Ahora, como yo dicto el curso de sistemas de recomendación, yo quería contarles algunos desafíos y oportunidades que aparecen porque este es un tema, explicabilidad de sistemas de recomendación, que se ha estado estudiando hace bastante tiempo. ¿Ya? El año 1990 la empresa Xerox crea el modelo de filtrado colaborativo, que es el que permite, por ejemplo, que una empresa como Netflix aprenda de los clics que ustedes hacen qué películas les podrían gustar después. O que una empresa como Spotify pueda también recomendarles canciones. En 1998 aparecen los sistemas basados en contenido, que ya usan, por ejemplo, la información del audio en la música o el texto mismo, con algunas características parecidas a las que mencionó Marcelo en la charla anterior. En el 2004 los sistemas híbridos que combinan estas dos técnicas. Y entre el 2007 y 2009 tenemos el premio de Netflix, que era $1 millón para quien mejorara las predicciones de gustos de personas en un sistema de recomendación. Ahora, es interesante que a partir ya del año 2000 hay trabajos sobre explicabilidad, por ejemplo, en el algoritmo de filtrado colaborativo. Ellos lo que hicieron, el grupo de GroupLens de la Universidad de Minnesota, de Joe Constant, Riddle y Herlocker, John Riddle falleció hace un par de años, pero Joe Constant sigue en esta área, fue investigar cómo yo presento una explicación de lo que recomendé, de por qué te gustó esta película y cómo eso afecta al usuario. Da lo mismo cómo lo explico porque el algoritmo es lo que vale, o la forma en que yo lo presento puede tener algún efecto importante. Entonces, la mayoría de la investigación, al igual que en data mining, machine learning, inteligencia artificial, se basa en evaluar los modelos por su capacidad de predicción, resultados con root mean square error, precision, recall, etc. Pero varias investigaciones mostraron que pequeñas mejoras en predicción no siempre se traducen en una mejor percepción de los usuarios. O sea, si yo mejoro mi predicción de 0.7 a 0.72 y después le pregunto al usuario qué tal te pareció el recomendador, no ve una mejora, no ve que realmente el recomendador ande mucho mejor, prediga mejor las preferencias, sea más entendible. Entonces la precisión de los algoritmos es solo uno de los factores que influencian la aceptación de las recomendaciones. ¿Bien? En el libro The Handbook of Recommender Systems, que no es handbook, no es libro de mano, un libraco así grande, partió como un libro pequeño, pero le sumaron capítulos y ya quedó muy grande.
Pero aquí aparece entonces este capítulo que escribió Nava Tintarev y Judith Mastov, que son investigadoras que actualmente están en Holanda, y mencionaron algunos criterios para hacer explicaciones. Por ejemplo, me interesa el propósito de ser transparente para que el usuario entienda cómo funciona internamente el sistema. ¿Ya? Hay una diferencia bien importante que es explicar, que yo podría explicar una red neuronal o cómo funciona, pero dando una especie de intuición, como, mira, la red más o menos detectó estos patrones y por eso te recomiendo esto. Y la otra es explicarte realmente cómo funcionó el sistema. O sea, aquí hay neuronas que tienen funciones de activación, que son funciones sigmoid, y cuando pasó este umbral se activaron estas neuronas y aprendió tomando en cuenta los cambios en gradiente. ¿Ya? Eso es realmente ser transparente, explicarte el mecanismo. Ahora, yo podría tener un propósito de transparencia, pero también de escrutabilidad, permitir al usuario que indique al sistema que comete un error. O sea, dejar que si Netflix me dice, oye, te gusta esta película, ¿cierto? Tú, no me gusta esa película, sácala, y quizás ver por qué me recomendó eso, pero tratar de cambiar o manipular la recomendación. También es aumentar la confianza del usuario en el sistema, ser efectivo, ayudarlo a tomar buenas decisiones independiente del tiempo que requiera. Me voy a saltar acá, ser eficiente, o sea, hacer que la decisión se tome pero de forma rápida. Ser persuasivo, convencer al usuario a probar o comprar algo si es que estoy muy seguro de que le puede servir. Y finalmente es aumentar la satisfacción del usuario. Esta es la métrica real, pero obviamente cuando estamos haciendo estudios offline con un dataset, no puedo medir qué tan satisfecho está el usuario. Simplemente estoy usando métricas que yo espero que me sirvan de alguna forma proxy para aproximarme a esa satisfacción del usuario. ¿Bien? Aquí hay un ejemplo en particular del tema de transparencia, porque es importante. En el año 2000 y algo, en el Wall Street Journal salió un caso de una empresa TiVo que grababa automáticamente programas para la gente y después le decía, oye, te grabé esto porque te podría gustar. Entonces el artículo era, si TiVo piensa que tú eres gay, aquí está como, digamos, ponerlo derecho, o hacerlo como que se vuelva heterosexual de alguna forma. Entonces un usuario sospechó que TiVo pensó que él era homosexual, pues el sistema comenzó a grabar automáticamente programas de pornografía homosexual. Y le dijo, oye, a ti te debe gustar esto. Bien, entonces en el artículo se explica que este es un caso en que un usuario podría requerir transparencia en el algoritmo recomendador. ¿Ya? Da un poco risa, ¿cierto? Pero el hecho, bueno, ¿qué pasó? ¿Fue algo que yo hice clic? ¿O el sistema se equivocó y grabó sesgado porque el canal no sé cuánto se puso las cosas en otro orden? Entonces este es simplemente un ejemplo, pero en el cual la gente podría querer tener más claridad respecto de cómo está funcionando el mecanismo y por qué está tomando decisiones. Aquí hay algunos ejemplos de investigaciones que van sobre las otras variables. Lo voy a ver un poco rápido porque por honor al tiempo. Y acá hay trabajo en el cual yo investigo actualmente y que tiene que ver con usar visualización e interactividad para poder explicar algoritmos. Este es un trabajo que hizo un colega, John O'Donovan, de la Universidad de California en Santa Bárbara, y que trataba de explicar el algoritmo de filtrado colaborativo, pero que a la vez la gente pueda ver las recomendaciones, pero al ir interactuando con la visualización puede entender cómo es que se generaban. Esto es del 2008, después del 2010 hace algo similar, pero como una app en Facebook, donde aparecen recomendaciones acá, pero mostrándote las conexiones respecto de tus gustos que hicieron que se encontrara cierto vecindario de usuarios similares a ti o con gustos similares, y después aparecían ciertas recomendaciones. Este es un trabajo más bien relacionado con topic modeling, pero también de recomendación y de explicar los perfiles dentro de IBM. Esto es una recomendaciones visuales para navegación en redes, un trabajo de unos investigadores en UC Davis. Este es como uno de los trabajos más citados en el área, en el cual aquí muestran una lista de artistas musicales que a un usuario en Facebook le pudieron haber gustado, y acá aparecen las recomendaciones. Y acá este es un sistema híbrido que de hecho usa información de Wikipedia, de Facebook y de Twitter para hacer las recomendaciones. Y si yo entonces pincho en una de las recomendaciones, me dice, mira, te recomendé esto porque este es de este tipo de
de género, English Rock Music Groups, y que está conectado con estas cosas que te gustaban a ti. Entonces aquí uno puede tener una noción de por qué se están haciendo ciertas recomendaciones. Lo mismo con el filtrado colaborativo acá, te podría decir, porque te gusta esta música que también le gustaba a este amigo tuyo en Facebook, y uno puede controlar acá, incluso disminuir o aumentar el peso que le da a ciertas fuentes para recomendar. ¿Bien? Entonces aquí hay un aspecto que no estamos acostumbrados a ver normalmente en sistemas de búsqueda o recomendación, y es permitir que el usuario controle de alguna forma el algoritmo. ¿Bien? Este es un trabajo que yo hice junto con Peter Brusilowski de la Universidad de Pittsburgh y Christoph Turner de la Universidad de Bergen en Noruega, y donde implementamos un recomendador de artículos científicos y donde el usuario efectivamente podía cambiar e inspeccionar las recomendaciones en base a distintos algoritmos. Esto es el sistema Moodplay, que muestra diferentes artistas musicales y te permite navegar, ver recomendaciones y escuchar la música aquí con un plugin en Spotify. Ahí está la URL si alguien quiere probarlo, moodplay.pythonanywhere.com. Y este es un sistema más reciente que hicieron unos investigadores en Alemania. Es más inmersivo, como en 3D, donde uno tiene una especie de mapa en 3D. Se muestran algunos ejemplos de películas y uno con esta palita puede ir y decir, ah, mira, me gustaría descubrir películas parecidas a esta. Entonces uno puede como cavar aquí y te aparecen las recomendaciones. Bien, entonces, para terminar, quería mostrarles un trabajo... A ver, alcanzo, ¿no? Chuta, estoy en la hora ya. ¿Me lo puedo saltar esto si es que ya estamos en la hora? ¿Un minuto? Ya. Bueno, esto es de un sitio que recomienda, o vende, perdón, arte en línea, y nosotros hicimos un sistema de recomendación basado en redes neuronales, y lo que queríamos investigar era si explicar las recomendaciones cambiaba la percepción de los usuarios respecto de estas obras. Entonces aquí está un sitio como tipo Pinterest, donde la gente nos decía, mira, me gustan estas obras, y acá nosotros entonces les recomendábamos y les decíamos por qué le habíamos recomendado algo. Le explicábamos como tipo Amazon, mira, porque se parecen tanto porcentaje a estas otras obras que a ti te gustaron. Y acá, en cambio, usamos un algoritmo que era un poco más malo, pero que te podía decir, te recomendamos esta porque a ti te gustó esta y tiene un brillo parecido, una opacidad parecido, un mapa de colores, entonces era más transparente. Y lo comparamos con una versión en que no había relevancia, ¿ya? El resultado principal que encontramos acá es que simplemente por explicar, acá, la percepción de relevancia aumentó significativamente, como en 10 puntos, ¿ya? En una escala de 1 a 100. Acá era 69 y aquí teníamos 80 y acá 82. O sea, usar el mismo algoritmo, pero usar una explicación, hace que la gente sienta que las predicciones son mejores. Entonces, uno no puede simplemente quedarse con el valor que te da el experimento offline. La interfaz, cómo uno diseña y cómo uno explica, puede tener un efecto muy importante. Yo diría que ese es el mensaje principal. Y ese, bueno, es un modelo completo que te explica la relación entre interfaz, algoritmo y algunas preguntas que hicimos, género, expertise en arte y la relación con satisfacción. Bueno, lo dejo ahí y muchas gracias.